Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un caballo se convierta en el héroe cuando un hijo levanta la mano contra su propia madre. Parece imposible, pero Dios puede usar hasta un animal para proteger a quien ama de verdad. Y lo más impactante no es el golpe, es lo que el caballo hizo después. Si alguna vez pensaste que los animales no sienten, o que el perdón ya no tiene lugar en este mundo, quédate hasta el final, porque esta historia te va a hacer llorar, creer y mirar la vida con otros ojos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era uno de esos días donde el sol cae directo sobre la tierra seca y todo parece moverse más lento. El reloj marcaba las 11:52 de la mañana en Rancho El Refugio, un rincón apartado a las afueras del pueblo de San Miguel de los Llanos, donde el viento traía consigo el aroma de tierra caliente y flor de bugambilia. En la parte trasera de la casa de adobe y tejas viejas, una mujer de cabello blanco, recogido en un chongo sencillo, barría con calma, o mejor dicho, con resignación. Doña Emilia Andrade, de 72 años, era una de esas mujeres que la vida había curtido a golpes, mas aún así conservaba una mirada serena, llena de fe, como si siempre viera algo más allá de lo visible. Tenía la piel morena y fina como papel antiguo, los dedos encorvados por los años y las uñas siempre limpias, aunque rotas de tanto lavar, cuidar plantas y amasar tortillas. Su delantal azul ya estaba descolorido y la escoba de mijo que usaba parecía tan cansada como ella. Pero en ese pequeño ritual de barrer la tierra del corredor y ordenar los trastes del desayuno, Emilia encontraba un poco de consuelo. El rancho estaba en silencio. Solo se escuchaba el chirrido de una vieja hamaca de ixtle que colgaba en la esquina del porche y el sonido constante de los insectos del campo. Pero lo que realmente le daba vida a aquel lugar era él, su compañero de alma, su guardián sin palabras, Relámpago. Relámpago era un caballo alazán, de pelaje marrón brillante como la madera recién barnizada. Tenía los ojos negros como la noche y una cicatriz pequeña cerca de la oreja izquierda, recuerdo de una tormenta que casi lo arranca del mundo hacía años. Desde entonces, Emilia lo llamaba el milagro más grande que Dios me dejó. Aquel animal no era cualquier bestia de carga. Tenía presencia, caminaba con paso firme como si supiera que donde pisaba era tierra sagrada. A veces parecía entender cada palabra que salía de la boca de su dueña, como si llevara en el alma un corazón humano escondido en ese cuerpo de caballo. Siempre estaba cerca, nunca amarrado. Solo se quedaba por voluntad, por lealtad, por algo que nadie terminaba de comprender. Esa mañana, como tantas otras, Relámpago se encontraba bajo la sombra del guamúchil, al lado de un bebedero improvisado con una cubeta oxidada. De vez en cuando levantaba la cabeza, observando a Emilia con ese gesto tranquilo pero vigilante. Parecía saber que algo se avecinaba, algo que ni siquiera el calor del mediodía podría evaporar. ¡Ay, Diosito!, susurró Emilia mientras dejaba la escoba recargada en la pared. «Dame fuerza para este día también». Se limpió el sudor de la frente con el borde del delantal y caminó hacia una mesita de madera donde había servido 2 tazas de té de manzanilla, una para ella y otra para alguien que aún no había llegado. Miró al portón de entrada. Las bisagras colgaban flojas y la cerca de madera ya tenía años sin una buena reparación. Todo en ese rancho hablaba de desgaste, menos la fe de esa mujer, una fe sencilla que no hacía ruido, pero sostenía todo. Desde el horizonte, donde a estrada se cruzaba como campo, una polvareda comenzó a levantar. Emilia entrecerró los ojos para ver mejor, cubriéndose con la mano como visera. Un camioncito blanco, sin placas delanteras y con una defensa caída, venía acercándose. Y entonces lo sintió. No fue miedo, fue algo más sutil, más profundo. Un presentimiento que le heló la espalda pese al calor. «Es él», murmuró.
Relámpago también levantó la cabeza. Sus orejas giraron hacia el sonido del motor. No se movió, solo miró. El camioncito se detuvo de golpe frente al portón. El motor chisporroteó antes de apagarse. La puerta se abrió y de ella bajó un hombre alto, robusto, con la barba descuidada y las ojeras marcadas. Julián Andrade, 36 años. Camisa blanca manchada de aceite, pantalón de mezclilla raído y unos ojos que ya no eran los de antes. Los de antes eran cálidos, bromistas, llenos de vida. Los de ahora eran fríos. Emilia dio un paso al frente con las manos temblorosas, sujetando la taza de té que preparó hacía 20 minutos, como si el acto de tener algo en las manos le diera control sobre el momento. «Hijo», dijo con voz temblorosa pero dulce, «pensé que no volverías». Julián la miró sin emoción. «No volví por ti, mamá. No tengo a dónde más ir». Sus palabras cayeron como piedra en un charco. Emilia, aún sosteniendo la taza, sintió que el corazón se le partía un poco más, pero no dijo nada. Dio un paso hacia atrás y abrió la puerta del portón. «Pasa», fue lo único que pudo decir. Julián entró sin mirar a los lados. Al pasar cerca de Relámpago, el caballo soltó un resoplido fuerte. Julián giró levemente la cabeza, lo miró con desdén y siguió caminando. Relámpago mantuvo la vista fija en él hasta que desapareció detrás de la puerta principal. Emilia se quedó un momento fuera, mirando el polvo que aún no se asentaba. «¡Ay, santísima!», murmuró con los ojos cerrados. «Cuídalo y cuídame». Y como si hubiera escuchado, Relámpago caminó despacio hasta su lado y se quedó junto a ella en completo silencio. En ese instante, sin que nadie supiera, el cielo tomó nota, porque lo que iba a pasar en ese rancho no era solo una visita cualquiera, era el inicio de una historia que cambiaría la vida de todos, incluso la de un caballo que no necesitaba palabras para hacer justicia. Esa tarde, el calor caía como plomo derretido sobre las tejas del rancho El Refugio. Adentro, el aire olía a polvo viejo, a madera seca y a un pasado que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Doña Emilia Andrade se movía con pasos suaves entre la cocina y el comedor, como si el tiempo en esa casa hubiera aprendido a caminar al ritmo de sus años. El ventilador viejo giraba lento en el techo, soltando un zumbido que no refrescaba nada, pero le hacía compañía al silencio. Sobre la mesa, colocó 2 platos de barro y sirvió frijoles de la olla, arroz blanco y 2 tortillas recién salidas del comal. Nada especial, pero hecho con cariño, como todo lo que ella hacía. En el centro, una jarrita con agua de Jamaica que había preparado más temprano. No sabía si él querría comer, tampoco sabía si llegaría a sentarse con ella, pero lo intentaba, porque así era su corazón. Esperaba aunque doliera. Se secó las manos en su delantal y miró hacia la puerta, donde una sombra grande cruzó sin decir palabra. Era Julián, su hijo. Había regresado hacía apenas unas horas y ya el ambiente se había llenado de una especie de neblina invisible, como si cada objeto, cada rincón de la casa, supiera que algo dentro de él había cambiado. Julián tenía 36 años, pero su mirada parecía cargar el doble. Alto de espalda ancha, cabello negro ya con canas escondidas y una barba cerrada, traía en el rostro la huella de quien había andado caminos duros. El problema no era el polvo de los zapatos, era el polvo en el alma. Entró sin saludar, sin mirar a su madre, y fue directo al viejo sillón de mimbre que aún rechinaba cuando alguien se sentaba con brusquedad. Se dejó caer con un suspiro largo, más de cansancio que de alivio. Emilia lo miró desde la cocina, con una mezcla de ternura y miedo. «Te preparé un plato, mijo», dijo con voz bajita, casi pidiendo permiso para quererlo. Julián no respondió. Solo se inclinó hacia adelante, tomó una taza vacía del buró y la llenó de agua de la jarra que estaba más cerca. Bebió de golpe. No probó bocado. «¿No tienes cerveza?», preguntó al fin, sin levantar la mirada. «No, hijo. Aquí no se toma desde que tú». Se detuvo a tiempo.
desde que tú te fuiste, desde que rompiste todo, desde que desapareciste sin decir adiós, desde que dejaste una madre a la que se le apagó la risa. Pero no lo dijo, solo se quedó en silencio. Él se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo ya se tornaba naranja y en el horizonte los árboles parecían sombras recortadas sobre el campo seco. Relámpago estaba ahí, inmóvil bajo el guamúchil, observándolo como si lo midiera con los ojos. Julián frunció el ceño. «Ese animal sigue vivo», dijo con un tono burlón. «Sí», respondió Emilia con un dejo de orgullo. «Nunca me dejó sola». «¿Y eso qué? ¿Crees que entiende lo que pasa?» «Más de lo que tú crees». Por un instante, el aire se tensó. Julián apretó la mandíbula, pero se contuvo. Dio media vuelta y caminó al cuarto donde solía dormir cuando era niño. Cerró la puerta con fuerza, haciendo temblar la pared delgada. Emilia se quedó allí, frente a la mesa servida, con 2 platos que comenzaban a enfriarse. Respiró hondo, tomó su taza de té y salió al porche. Necesitaba aire. Necesitaba recordar que aún podía respirar. Relámpago la vio acercarse y caminó hacia ella, despacio, con esa elegancia natural que tenía. La señora le acarició el hocico, sintiendo ese calor vivo, esa energía que tantas veces la había reconfortado en silencio. «Ya regresó», le dijo como si hablara con un viejo amigo. «Pero no sé si el que regresó es el mismo que crié». Relámpago resopló suave, como si comprendiera cada palabra. Emilia apoyó su espalda en la columna del porche y miró al cielo que ya se cubría de tonos rojos y morados. Un ave cruzó volando, libre como su alma quería estar. «¿Sabes algo?», susurró. «Hay días en los que me pregunto si fallé como madre, si pude hacer más». Se limpió una lágrima que no supo cuándo cayó. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los grillos parecían contener la respiración. Dentro de la casa, Julián se sentó en la orilla de la cama, que ya no recordaba tan dura. Miró la pared donde todavía colgaba una cruz de madera tallada por su padre. Abajo, un retrato viejo de él cuando tenía 12 años, sonriendo al lado de su madre y un potro pequeño. Era Relámpago de joven, cuando apenas llegaba al rancho. «Maldito animal», murmuró. No era odio real, era dolor, un resentimiento ciego que no sabía a quién culpar. A su madre, por no haberlo entendido. A su padre, por haberse ido. A sí mismo, por no haber sabido quedarse. Pero todo eso lo guardaba bien escondido, detrás de una máscara de dureza que ya se había pegado a su piel. Mientras el sol se despedía detrás de los cerros, la noche comenzó a cubrir San Miguel de los Llanos. La oscuridad trajo su propio silencio, distinto al del día. Uno más pesado, más íntimo, uno donde los demonios internos salen a pasear. Emilia cerró la casa y se fue a dormir con el corazón apretado. En su mesita de noche dejó su rosario y una foto de familia que ya casi no miraba. Se encomendó a Dios como todas las noches, como si esa oración pudiera contener la tormenta que sentía acercarse. En el corral, Relámpago permaneció de pie, con las orejas alerta, como si supiera que debía estar despierto, como si presintiera que el mal no siempre llega desde lejos. A veces ya está dentro de casa. Eran las 7 de la mañana y ya el sol picaba sobre los ladrillos del patio. Las gallinas cacareaban como locas en el corral de atrás, mientras un gallo flaco anunciaba que la rutina no se detenía, aunque dentro de esa casa el aire estuviera lleno de silencios que pesaban como plomo. Doña Emilia Andrade estaba de pie frente al fogón, moviendo los frijoles con una cuchara de madera desgastada. Su espalda, encorvada por los años, temblaba levemente con cada movimiento. El cabello blanco, recogido con una peineta de plástico, escapaba en mechones finos por la nuca. Vestía un vestido sencillo de algodón floreado y sus sandalias estaban llenas de tierra. «Dios mío, que este día no se rompa», murmuró mientras soplaba el vapor que subía desde la olla. Sobre la mesa de madera vieja,
Ya estaban puestas las 2 tazas de peltre con café negro y 2 platos con pan dulce. Todo igual que siempre, como si el intento de mantener el orden fuera su única defensa contra lo que ya no podía controlar. Desde el cuarto del fondo se escuchó el rechinido de la cama. Era Julián, su hijo, que había vuelto hacía 3 días, pero con el alma llena de sombras. Alto, de complexión fuerte, con la mandíbula apretada y la mirada endurecida por los años de abandono, caminaba como quien no quiere tocar el suelo que pisa. Entró a la cocina sin decir buenos días. Se sirvió café sin mirar a su madre y se sentó de golpe en la silla de la esquina. Emilia, con una sonrisa forzada, se acercó con el pan. ¿Dormiste bien, mijo? Julián no respondió. Tomó el pan, le dio una mordida y siguió con la vista clavada en la ventana, donde Relámpago pastaba tranquilo como cada mañana. El ambiente en esa casa era denso, no por las paredes viejas ni por los muebles torcidos por la humedad, sino por todo lo que no se decía, por todo lo que se cargaba en el pecho y no salía por la boca. El aire olía a memorias congeladas. Después del desayuno, Emilia salió al patio con una canasta de ropa para colgar en el lazo de mecate. El sol caía con fuerza y las sábanas blancas ondeaban con el viento caliente. Desde allí miró a su hijo sentado en la sombra del jacarandá, con una cerveza en la mano, fumando. No hablaba con nadie, no ayudaba, no preguntaba, solo existía, pero lo que más dolía no era su silencio. Era la ausencia de cariño. Antes me abrazaba todos los días, susurró para sí misma mientras colgaba una blusa vieja. Antes me decía mamá. Desde su lugar, Relámpago la observaba, no como un animal más, como un testigo que guardaba todo en su memoria muda, con esos ojos grandes que parecían leer el alma. Esa tarde, Julián salió del rancho sin decir a dónde iba. Regresó cuando ya el sol se estaba metiendo, con el aliento cargado de alcohol y la camisa sucia. Pateó una cubeta, insultó a una gallina y pasó junto a su madre sin mirarla. ¿Dónde estabas, Julián?, preguntó Emilia con voz suave. ¿A ti qué te importa?, espetó él sin detenerse. Relámpago, que dormía bajo el alero, se levantó de inmediato. Se paró firme, con las orejas erguidas, mirando a Julián como si lo desafiara. El hombre se detuvo unos segundos, incómodo con la mirada del caballo, y luego siguió hacia su cuarto, cerrando la puerta de un golpe. Esa noche Emilia no cenó. Se sentó sola en la mecedora del porche, con una manta en las piernas y una taza de té en las manos temblorosas. El cielo estaba claro, las estrellas bien visibles. Pero dentro de ella todo era oscuro. ¿Qué hice mal, señor? ¿En qué momento perdí a mi hijo? No había respuesta. Solo el murmullo del viento y el sonido de Relámpago caminando despacio hacia ella. Se detuvo junto a la mecedora y bajó la cabeza, rozando con el hocico el brazo de la anciana. Ella sonrió entre lágrimas. «Tú sí sabes amar, ¿verdad, mi niño?», le dijo, acariciándole el cuello con ternura. Al día siguiente, Julián volvió a despertarse tarde. Salió con el ceño fruncido, quejándose del ruido de los animales. En la cocina empujó una olla que estaba sobre la estufa y tiró una taza al suelo. «¿No tienes otra cosa que darme más que frijoles y pan?», gritó. «Es lo que hay, hijo. Es lo único que pude conseguir esta semana. ¿Y mi dinero? ¿Dónde está lo que me dejó papá?». Emilia bajó la mirada. «Ese dinero lo usé para arreglar el techo y para comprarle medicinas a tu tía cuando se enfermó. Siempre lo mismo. Siempre das todo a los demás menos a tu propio hijo». En ese momento, levantó la mano como si fuera a golpear la mesa, pero algo lo detuvo. Un relincho agudo, fuerte, seco. Relámpago estaba en la puerta, con los músculos tensos y los ojos encendidos. «¡Ese animal me está viendo como si entendiera!», gritó Julián furioso. «Tal vez sí entiende», respondió Emilia con voz firme por primera vez, «porque a veces los animales tienen más corazón que muchos humanos». Julián dio un paso hacia el caballo, pero Relámpago no se movió. No tenía miedo, no retrocedía.
Solo lo miraba con una mezcla de advertencia y tristeza. El silencio se hizo tan profundo que se podía escuchar el chasquido de las brasas que aún quedaban en el fogón. Julián, respirando agitado, se fue de nuevo a su cuarto, y en esa casa, una vez más, todo volvió a quedarse quieto. Pero el ambiente ya no era el mismo, porque el rancho, ese rancho que alguna vez fue hogar, ahora era una casa llena de ausencias, de palabras no dichas, de gestos vacíos. Y aunque Emilia seguía viva y su hijo dormía bajo el mismo techo, lo que más dolía era que el amor que una vez los unió ya no vivía ahí. Y sin embargo, Relámpago seguía presente, como una vela encendida que se niega a apagarse, como un corazón que espera el momento justo para intervenir. Era casi mediodía en Rancho El Refugio, y el sol caía directo sobre la tierra agrietada, como si quisiera partirla en dos. El calor se metía por las rendijas de las ventanas, subía por las paredes y ahogaba el aire dentro de la casa. Hasta las gallinas buscaban sombra debajo del tanque de agua. Todo estaba quieto, todo menos el corazón de doña Emilia, que parecía temblar desde que el día empezó. Afuera, Relámpago masticaba paja bajo la sombra del guamúchil. Sus orejas giraban con cada sonido, alerta, como si presintiera algo, como si supiera que ese día no iba a ser como los otros. Dentro de la casa, Emilia barría la sala con su escoba vieja. Lo hacía con lentitud, no porque estuviera cansada, aunque el cuerpo sí le dolía, sino porque su mente estaba en otra parte. Pensaba en Julián, en el Julián niño, aquel que le dejaba flores silvestres sobre la almohada, aquel que lloraba si la veía triste. ¿Dónde había quedado ese hijo? La puerta del cuarto se abrió de golpe. ¿Otra vez moviste mis cosas?, gritó Julián, saliendo con el rostro descompuesto, el ceño fruncido y los ojos llenos de fuego. Emilia se detuvo en seco, sujetó con fuerza el palo de la escoba. «Solo limpié, hijo. No toqué nada importante», dijo ella con voz suave, casi suplicante. «¡Mentira! Mis papeles no están donde los dejé. Siempre tienes que meter las narices en todo». «No es eso. Solo quería que tuvieras tu espacio limpio». Julián cruzó la sala a grandes zancadas, furioso, pateando una banqueta. La taza de té que estaba en la mesa se volcó y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Emilia se agachó con cuidado para recogerla, pero Julián la apartó con un manotazo. «No necesito que me limpies nada. No soy un niño inútil». Ella retrocedió 2 pasos, respirando con dificultad. Sus manos temblaban. El rostro del muchacho era otro. Era duro, desconocido, como si el hijo que ella crió hubiera sido devorado por un monstruo silencioso. «Julián, hijo, por favor, cálmate, no me hables así». «¡Cállate!», rugió, y su voz hizo eco en las paredes de adobe. De pronto, un fuerte relincho rompió el aire espeso. Desde fuera, Relámpago se puso en pie, levantando el cuello, olfateando el ambiente. Algo estaba mal, algo que iba más allá de los gritos. Emilia intentó acercarse con una toalla para secar el té derramado, pero Julián se giró bruscamente y golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar los platos. «Ya estoy harto de este lugar, de esta casa, de ti». Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. No gritó, no respondió. Solo bajó la cabeza, sintiendo cómo ese hijo, que una vez fue su mundo, ahora la trataba como si fuera un estorbo, una carga. «Perdóname si no soy lo que esperabas», susurró con voz quebrada. Julián se quedó en silencio por unos segundos, respirando con fuerza, con los puños cerrados, mirando a su madre como si la odiara. Pero en el fondo, lo que sentía era otra cosa. Un dolor tan grande que no sabía cómo soltarlo, y lo convertía en rabia. Emilia dio un paso hacia la cocina. Quería preparar algo, tal vez un poco de arroz, un caldo, cualquier cosa que calmara la tensión. Pero él la siguió. «¿Qué haces ahora?», preguntó. «Voy a prepararte algo de comer. ¿No has comido bien desde que llegaste? No necesito que me cuides. Ya no soy ese niño que lloraba por un pan dulce. Lo sé, hijo, pero sigo siendo tu madre.
Y fue ahí, en ese momento, en esa frase tan sencilla, tan humana, que Julián perdió el control. Fue como si esas palabras lo hubieran herido más que cualquier golpe. Con un movimiento repentino empujó la olla que estaba sobre la estufa y el caldo caliente se derramó por el suelo. La olla rodó y se estrelló contra la pared. Emilia gritó del susto. Retrocedió con las manos en el pecho. «Julián, por favor, no hagas esto. Te dije que no te metieras en mi vida». Y entonces, alzando la mano con rabia, Julián le dio una bofetada en el rostro. El golpe fue seco, brutal. El cuerpo de Emilia se sacudió, su mejilla se encendió de rojo al instante y cayó sentada contra la pared con los ojos cerrados por el impacto. Por un segundo, el mundo pareció detenerse, y luego, un bramido desgarrador atravesó el aire. Relámpago, desde el otro lado del patio, relinchó con fuerza, como si su alma estuviera gritando. Con una velocidad que parecía imposible, rompió la tranca con una sola patada y galopó hacia la casa, levantando polvo por todo el camino. Emilia, en el suelo, abrió los ojos despacio. Tenía sangre en el labio y la mirada perdida. Julián, de pie frente a ella, respiraba como una fiera herida, pero algo en su rostro cambió cuando escuchó las pisadas del caballo acercándose con furia. «¿Qué?» Antes de que pudiera reaccionar, Relámpago apareció en la entrada de la cocina, resoplando, con los músculos tensos, la mirada encendida de furia. El caballo se paró en dos patas, relinchando como si el mundo se estuviera partiendo en dos. Emilia no entendía del todo lo que pasaba. Apenas alcanzó a cubrirse el rostro con las manos. Julián, por primera vez desde que regresó, sintió miedo, no del caballo, sino de sí mismo, de lo que acababa de hacer, de la oscuridad que lo estaba devorando por dentro. Relámpago se colocó entre él y su madre. Lo miró fijo, sin moverse, pero con la fuerza de 1000 palabras. No necesitaba hablar. Su mirada decía todo. «No te atrevas, no le hagas más daño, no mientras yo esté aquí». En ese instante el silencio volvió a llenar la cocina. Solo se escuchaba el resuello del caballo, el goteo del caldo en el suelo y el llanto ahogado de una madre que, a pesar de todo, seguía amando a su hijo. Eran las 12 en punto. El calor ya no se sentía como calor, se sentía como fuego directo sobre la nuca. El cielo estaba tan despejado que dolía mirarlo. Y dentro de Rancho El Refugio, el tiempo parecía haberse congelado en el instante exacto en que Julián levantó la mano contra su madre. Doña Emilia, tirada en el suelo con la mejilla hinchada, los ojos entrecerrados por el dolor y el alma rota, intentaba levantarse sin hacer ruido. No quería provocar más. No quería que la rabia de su hijo, que ya no era un muchacho sino un hombre con el corazón lleno de lodo, siguiera creciendo, pero le temblaban las piernas. Relámpago, firme en la entrada de la cocina, se mantenía inmóvil, pero su cuerpo estaba tenso como un resorte a punto de estallar. El animal relinchó otra vez, fuerte, tan fuerte que los trastes colgados en la pared vibraron. Su respiración era agitada, sus ojos brillaban de algo que iba más allá del instinto animal. Era enojo, era indignación, era dolor compartido. Julián retrocedió un paso, confundido. Nadie nunca lo había enfrentado así, y menos un caballo. Su cuerpo aún vibraba por la adrenalina del golpe que acababa de dar, pero su mente comenzaba a abrirse como una grieta. ¿Qué te pasa, maldito animal?», soltó, con la voz partida, pero aún desafiando. Relámpago golpeó con fuerza el suelo con sus patas delanteras, levantando tierra y un grito contenido. Era como si hablara, como si gritara por dentro lo que nadie más se atrevía a decir. «¡Basta! ¡Ya fue suficiente!». Emilia, aún en el suelo, estiró la mano temblorosa hacia su caballo. «Tranquilo, mi niño, tranquilo, ya pasó», murmuró entre sollozos. Pero Relámpago no se calmaba. Caminó 2 pasos hacia Julián, cabeza alzada, pecho inflado,
con la dignidad de un ser que sabía lo que estaba haciendo. Era más que protección, era justicia. Julián levantó la mano, no para golpear esta vez, sino como quien intenta frenar el avance de una tormenta. Tenía los ojos abiertos de par en par, el rostro pálido y el corazón latiéndole en los oídos. «No te acerques, no te atrevas», dijo, aunque ya no sonaba fuerte, ahora sonaba roto. Relámpago se detuvo a unos metros de él, clavó la mirada, bajó ligeramente la cabeza. Fue entonces cuando el verdadero silencio cayó sobre el rancho. Un silencio que no era vacío, era denso, lleno de memoria, de reclamos mudos, de verdades que nunca se dijeron. Y en ese silencio, Julián vio algo que no esperaba. Los ojos del caballo llenos de lágrimas, lágrimas reales, como si su alma estuviera llorando por lo que acababa de presenciar. «¿Estás llorando?», susurró Julián, como si se hablara a sí mismo. Bajó la mano, dio un paso atrás, miró a su madre en el suelo, tocándose la cara con la dignidad hecha pedazos. Y entonces algo dentro de él se quebró, como una represa que ya no podía contener más. «¿Qué estoy haciendo?», balbuceó, llevándose las manos a la cabeza. Emilia, con esfuerzo, logró incorporarse y sentarse en una de las sillas de la cocina. Su voz, aunque débil, seguía cargada de esa ternura que solo tienen las madres que aman hasta el final. «No sé qué te pasó, hijo, pero este no eres tú». Julián cayó de rodillas. Ahí, frente a ella, no dijo nada. Solo se quedó mirando el suelo, sintiendo el peso de su propia alma reventándole el pecho. Relámpago se acercó a Emilia y con un gesto delicado apoyó su cabeza en el hombro de la anciana. Ella, con las manos aún temblorosas, lo acarició como si ese gesto la anclara a la vida, como si esa conexión entre humano y animal fuera lo único puro en ese momento tan oscuro. Desde la calle, un vecino que pasaba con su burro miró hacia el rancho y notó que algo raro estaba ocurriendo. El portón de madera estaba abierto, la tierra removida, y en el aire flotaba una tensión que hasta los árboles parecían sentir. «¿Todo bien por allá, doña Emilia?», gritó desde lejos. Ella no respondió, no podía. Solo cerró los ojos, apoyando la frente en el cuello de su caballo, mientras las lágrimas corrían libres por su rostro. Lágrimas de miedo, de dolor y también de gratitud. Porque aunque el golpe había sido imperdonable, aunque la herida no era solo en la piel, sino también en el alma, Dios no la había dejado sola. Le había mandado un ángel de 4 patas, sin alas, sin palabras, pero con un corazón tan grande que había sentido el dolor antes que cualquier humano. Julián se quedó en el suelo por largo rato. No decía nada. Solo escuchaba su respiración, cada vez más pesada, más irregular. Se había derrumbado por dentro. Las paredes de orgullo que lo sostenían desde niño, por fin habían caído. Y ahí, en esa cocina humilde, bajo la mirada silenciosa de un caballo que entendía más de la vida que muchos hombres, nacía una pregunta nueva en su interior. ¿Aún puedo volver a ser ese hijo que ella merece? El rancho seguía igual, las grietas en las paredes, los trastes viejos, la mesa de madera coja, pero algo en el ambiente había cambiado. Porque lo que se había quebrado no era solo una taza, una voz o un corazón. Era la mentira que Julián se contaba todos los días para justificar su rabia. Y una vez rota, la verdad no puede ignorarse. La tarde cayó sobre el rancho El Refugio con una lentitud extraña, como si el sol tuviera miedo de abandonar esa casa silenciosa, como si la luz se resistiera a dejar a doña Emilia sola después de lo ocurrido. El aire estaba inmóvil, ni una hoja se movía en el guamúchil. Hasta los pájaros que normalmente trinaban al final del día parecían haberse quedado callados. Era como si la tierra entera guardara un minuto de respeto por esa madre herida y por ese hijo que acababa de cruzar un límite que no se debe cruzar jamás. La cocina seguía oliendo a caldo derramado, a barro húmedo y a angustia. Julián
Aún estaba arrodillado, pero su cuerpo ya no temblaba de rabia, sino de culpa. Frente a él, Relámpago permanecía firme, con la respiración fuerte, marcando el suelo con la pezuña como si en cualquier momento fuera a dar otro paso más. Pero no lo hizo, solo observaba. Doña Emilia, con el rostro aún enrojecido y el alma hecha pedazos, le acariciaba suavemente la cabeza. Sus dedos eran tan frágiles como papel viejo, pero había una fuerza invisible que salía de ellos. Una fuerza que no nacía del cuerpo, sino del corazón, del amor, del perdón que aún no se atrevía a decir, pero que ya comenzaba a germinar en silencio. Gracias, mi niño, gracias por estar conmigo, susurró al caballo, sin apartar la mano de su crin. Y fue en ese momento, cuando la emoción parecía haber tocado su punto más alto, que sucedió algo que nadie podría olvidar jamás. Relámpago, como si su espíritu se hubiera conectado con algo más grande que él, se irguió de golpe, se paró en dos patas y lanzó un relincho tan fuerte, tan profundo, tan lleno de alma, que el eco se escuchó hasta la entrada del pueblo. Fue un sonido que no salía del cuerpo, salía de lo más profundo de su ser, un rugido sagrado, un grito que llevaba dentro toda la rabia, todo el dolor, toda la compasión y toda la fe. Era como si el mismo Dios hubiera usado la garganta de ese caballo para hablar, para decir: basta de violencia, basta de dolor, aquí hay vida, aquí hay amor. Julián alzó la vista y por primera vez en años lloró sin contenerse. No era un llanto tranquilo, era un llanto desgarrado, un llanto de quien se ve frente al espejo y no se reconoce. Un llanto que traía consigo todos los años de abandono, de enojo, de silencios y de palabras no dichas. Se cubrió la cara con las manos y cayó al suelo como si sus huesos ya no pudieran sostener tanto remordimiento. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho, mamá?, balbuceó entre lágrimas. ¿Cómo llegué a esto? Emilia lo miró desde la silla. Sus ojos también se llenaron de agua, pero no por miedo, ni por dolor, sino por esa chispa que apenas se encendía en su hijo. Una chispa que le decía que tal vez, no todo estaba perdido. «Estás aquí», dijo con voz suave. «Y eso es un comienzo». Julián se arrastró hasta sus pies. No se atrevía a tocarla, solo se quedó ahí, con la frente pegada al suelo, como si pidiera perdón con el cuerpo entero. «No merezco tu perdón, no después de lo que hice». «Tal vez no lo merezcas», respondió ella con firmeza. «Pero si vienes desde el fondo, si vienes de verdad, Dios sabrá qué hacer contigo». El viento sopló por fin. Una brisa leve, casi imperceptible, entró por la ventana de la cocina. El aire se volvió respirable otra vez. El mundo volvió a girar. Relámpago, aún con el pecho agitado, bajó la cabeza y soltó un resoplido largo, como si él también estuviera soltando algo que llevaba dentro. Se acercó a Julián y le dio un suave empujón con el hocico. Un gesto simple, pequeño, pero más poderoso que 1000 palabras. Julián levantó la cabeza lentamente, miró al caballo y lo vio como si fuera la primera vez. Ese animal que él mismo había elegido de niño, que había acariciado con manos pequeñas cuando era potro, ahora lo miraba con la sabiduría de un anciano y el corazón de un padre. «Tú siempre estuviste aquí», dijo en voz baja, «y yo no vi nada». Emilia quiso levantarse, pero le dolía la cadera. Julián, aún con el rostro bañado en lágrimas, se puso de pie de inmediato y la sostuvo con cuidado. Sus manos temblaban, pero esta vez de ternura. «Déjame ayudarte, aunque sea tarde». Ella no respondió. Solo lo miró, y en sus ojos había algo que no puede escribirse con palabras. Era una mezcla de esperanza, tristeza y un amor tan profundo que dolía de tan real. La ayudó a llegar al sillón del porche, la sentó despacio, le trajo un vaso de agua y un trapo húmedo para la herida del labio. Se arrodilló frente a ella sin dejar de mirarla. Relámpago lo siguió hasta la entrada y se quedó parado ahí como un guardián de carne y hueso, como el puente entre un corazón que se rompió
y otro que recién empezaba a sanar. El cielo, ahora teñido de tonos dorados y naranjas, parecía bendecir la escena. A lo lejos, los vecinos comenzaban a encender las luces de sus casas, sin saber que en ese rancho, algo más importante que la electricidad había vuelto a encenderse: la chispa del arrepentimiento. Porque hay gritos que vienen del cuerpo y hay otros que vienen del alma. Y cuando un caballo ruge así, no es solo por rabia, es porque Dios decidió hablar a través de él. El cielo ya estaba teñido de un azul profundo cuando el rancho por fin respiró en paz. Después del relincho de Relámpago, después del llanto de Julián y del abrazo mudo entre madre e hijo, todo quedó en un silencio tan hondo, tan cargado, que hasta el canto de los grillos parecía sonar distinto. Doña Emilia, recostada en la mecedora del porche, tenía una bolsa de tela húmeda sobre la mejilla golpeada. La hinchazón ya empezaba a tomar color, pero no le importaba. Su mirada estaba fija en el cielo. No pensaba en el dolor del cuerpo, sino en lo que acababa de vivir con el alma. A su lado, Julián permanecía sentado en el escalón de piedra, con los brazos apoyados en las rodillas, la cabeza gacha y un vaso de agua sin tocar en la mano. Ya no lloraba, pero sus ojos seguían rojos. Llevaba minutos sin hablar, tal vez horas. El tiempo había perdido forma desde el momento en que todo cambió. Y ahí, como siempre, Relámpago, parado firme a un par de metros, observaba en completo silencio. Su respiración se había calmado, pero su cuerpo seguía en estado de alerta, como si supiera que todavía había heridas abiertas que necesitaban protección. Era un guardián, no solo del rancho, sino de los corazones que vivían ahí. La brisa de la noche empezó a correr, moviendo las ramas del guamúchil y trayendo consigo el aroma del campo húmedo. El rancho, tan callado, parecía otro, más limpio, más sincero, como si el dolor de la tarde hubiera barrido todo lo que ya no servía. De pronto se escuchó el rechinar del portón. Era doña Marta, la vecina de toda la vida. Venía con un arrebozo gris al hombro, un ramo de flores silvestres en la mano y los ojos llenos de inquietud. «Emilia, todo está bien. Escuchamos un relincho que nos heló la sangre. Pensé que algo terrible había pasado». Emilia sonrió débilmente y asintió con la cabeza, sin moverse de la silla. «Pasó algo, sí», dijo con voz bajita, «pero también pasó un milagro». Marta cruzó el patio con paso rápido y al ver a Julián en el suelo, lo reconoció de inmediato. Se detuvo. Su expresión cambió. ¿Él volvió?» «Sí», respondió Emilia, sin mirar a nadie más que al cielo. «Volvió con todo lo que traía dentro, y hoy soltó algo que lo estaba matando». Marta se acercó con cautela y colocó las flores sobre la mesa del porche. «Te las traje esta mañana. No sabía si ibas a estar», murmuró, viendo de reojo a Julián. Él levantó la vista un segundo, sin decir nada. Solo bajó la cabeza otra vez. No sabía qué decir. No tenía fuerza para justificar nada. Relámpago, atento a la escena, se acercó lentamente y olfateó las flores. Luego giró su cabeza hacia Marta y soltó un resoplido suave. Fue como un saludo, una forma de decir: «Todo está bajo control». La mujer sonrió y acarició su crin con respeto. «Qué animal tan hermoso, siempre tan noble, tan lleno de luz. Es como si tuviera alma». «La tiene», afirmó Emilia sin dudar. «Hoy la vi con mis propios ojos». El silencio volvió a instalarse, pero ya no dolía. Ahora era un silencio que acompañaba, que tejía calma entre los escombros del alma. Marta se despidió con una bendición y salió tan silenciosa como llegó. Ya era de noche cerrada, las estrellas brillaban alto y el cielo parecía más cercano que nunca. Julián se levantó lentamente, caminó hasta su madre y se arrodilló frente a ella. No dijo una sola palabra, solo se quedó ahí, mirándola con los ojos llenos de algo que no era rabia, ni orgullo, ni dolor. Era algo más profundo. Gratitud. Emilia le acarició el cabello como cuando era niño.
Lo hizo con una ternura que no se desgasta con los años, como solo saben hacer las madres que han amado incluso en medio del desprecio. «Mamá», susurró al fin, «¿tú crees que alguien como yo todavía puede cambiar?» Ella cerró los ojos, como quien busca dentro del alma la respuesta. «Yo no creo», dijo, abriendo los ojos y mirándolo de frente. «Yo lo sé». Julián apoyó la cabeza en su regazo, y así se quedaron por un largo rato. Él con la cara hundida en su falda, ella con las manos sobre su espalda. No hablaron más. Ya no hacía falta. El lenguaje que usaban ahora era otro, el del corazón que ha tocado fondo y empieza a volver a la vida. Relámpago se acostó a unos metros de ellos, como si el deber se hubiera cumplido. Cerró los ojos, estiró las patas y respiró hondo, como si su alma también estuviera soltando una carga. Y así terminó ese día. Un día que empezó como cualquier otro, pero que partió la historia de una familia en dos. El día en que un hijo tocó el abismo. El día en que una madre perdonó lo imperdonable. El día en que un caballo se convirtió en la voz de Dios. La madrugada llegó como un suspiro. El rancho estaba en completo silencio, apenas roto por el sonido rítmico de los grillos y el murmullo lejano del viento que pasaba entre los árboles secos. Las estrellas titilaban sobre San Miguel de los Llanos como si vigilaran el sueño de los que habían llorado esa tarde. Y en medio de esa quietud, un hombre no podía dormir. Julián Andrade estaba acostado en el viejo catre del cuarto donde había crecido. El techo de lámina seguía igual, con un agujerito por donde se colaba la luz de la luna. Cada vez que el viento soplaba, el mismo clavo que colgaba de la viga hacía un rechinido, el mismo de su infancia. Pero ahora, el sonido ya no le provocaba nostalgia, le provocaba un nudo en la garganta. Se giró en la cama por enésima vez, la sábana empapada en sudor, su pecho agitado, el golpe que le dio a su madre. Ese único instante maldito se repetía una y otra vez en su mente como una escena rota que no podía apagar. El sonido, la expresión de su cara, el relincho de Relámpago, el miedo en sus propios ojos, la vergüenza. Se levantó sin hacer ruido. Caminó descalzo por el pasillo oscuro, guiado por la memoria. Abrió la puerta trasera con cuidado y salió al patio. El suelo aún conservaba el calor del día. Se sentó en la piedra grande junto al bebedero de los animales y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que el arrepentimiento se le metiera por todos los poros. Alzó la vista al cielo, ese cielo que había ignorado por años, ese cielo que ahora lo miraba de frente. «¿Qué hice?», susurró, pero no había respuesta. Solo el sonido del campo. Y entonces Relámpago apareció desde las sombras. El caballo, iluminado por la luna, parecía una figura sacada de un sueño. Caminaba despacio, sin miedo, como si supiera que era momento de estar ahí. Julián lo vio acercarse y por un segundo pensó en apartarse. Aún le costaba creer que ese animal, ese ser que lo había visto crecer, ahora lo viera con otros ojos. Relámpago se paró frente a él. Lo miró, respiró fuerte, y en ese instante no hizo falta una sola palabra, porque Julián sintió algo que nunca antes había sentido, culpa verdadera. «No merezco tu confianza», le dijo bajando la cabeza. «Fui un cobarde, me fui, los dejé, y cuando volví traje conmigo lo peor de mí». Relámpago dio un paso adelante, apoyó el hocico en la cabeza de Julián, como si lo bendijera. Y Julián lloró, lloró sin gritar, lloró con el cuerpo, lloró con el alma. Se dejó caer de rodillas en la tierra, abrazando el cuello del caballo como un niño que busca consuelo. «Perdóname», murmuró una y otra vez. «Perdóname, por favor». Fue ahí, en la oscuridad del rancho, bajo el cielo estrellado, que algo en él se rompió para siempre, pero no de dolor, sino de despertar. Despertó la conciencia que había dormido por años bajo la rabia, el abandono y la dureza. Despertó el hijo que aún vivía dentro del hombre. Despertó el deseo de reparar, de sanar, de ser mejor.
Al amanecer, Julián ya estaba levantado. No esperó a que su madre saliera. Limpiaba el patio con la escoba de paja, acomodó los botes, recogió las cáscaras de las gallinas, limpió el bebedero de Relámpago. Hacía años que no ponía las manos al servicio del hogar. Cuando doña Emilia salió al porche, lo vio con la camisa empapada en sudor, barriendo con fuerza, con el rostro concentrado. Por un instante pensó que estaba soñando. «Tú», alcanzó a decir. Julián se giró, se quitó el sombrero improvisado que llevaba con un pedazo de cartón y la miró con una expresión que ya no era dura. Ahora era humana, sincera. «Hoy quiero empezar de nuevo, mamá», dijo sin rodeos. «No sé cómo, ni si voy a poder, pero lo voy a intentar». Emilia sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido. No era alegría plena todavía, pero era esperanza. Y la esperanza, cuando se ha perdido todo, es suficiente para volver a creer. «Entonces empieza por desayunar conmigo», dijo con una sonrisa tímida. «Hay café y pan de anís, calientito». Julián asintió, dejó la escoba a un lado y la siguió hasta la cocina. Relámpago los observaba desde el guamúchil, inmóvil, como quien ve con orgullo cómo la semilla que sembró por fin está brotando. Y así, sin más ruido que el de los cubiertos sobre el plato, comenzó un nuevo capítulo. Uno que no se construye con promesas ni palabras grandes, sino con actos pequeños, con gestos que curan, con silencios que abrazan, con el valor de mirar atrás y elegir caminar distinto. El cielo de San Miguel de los Llanos despertaba cubierto por una bruma suave, de esas que parecen acariciar la tierra antes de que el sol la abrace. Era una mañana fresca, silenciosa, como si el universo entero le diera a Rancho el refugio una tregua, un espacio sagrado para recomenzar. Julián Andrade, con las mangas de la camisa remangadas y la mirada baja, ya estaba en pie desde antes del amanecer. Lavaba las ollas en el lavadero de cemento del patio, en silencio, con el jabón entre los dedos y el corazón hecho nudo. Lavaba como quien busca limpiar más que trastes, como quien intenta limpiar su alma. Del otro lado del corredor, doña Emilia, con su delantal bordado y el cabello recogido con una peineta antigua, lo observaba desde la sombra. Aún tenía la mejilla inflamada y el labio con una pequeña herida, pero en los ojos le brillaba algo que no tenía desde hacía años, una fe tímida, pero viva. «Hijo», le dijo con dulzura, «no tienes que hacer todo tú solo. No estás aquí para pagar una deuda, estás para sanar». Julián no levantó la vista, siguió en lo suyo, frotando el fondo de la olla con fuerza, como si el óxido fuera su propio arrepentimiento. «Mamá, no estoy haciendo esto por culpa, lo hago porque quiero, porque no puedo seguir viviendo sin hacerme cargo». Emilia se acercó despacio, con paso corto y firme. Se detuvo a su lado y puso una mano sobre su hombro. Él finalmente se atrevió a mirarla, y al verla ahí, de pie, tan frágil y tan fuerte a la vez, sintió que algo dentro de él se derrumbaba de nuevo. «Te fallé», dijo con la voz apenas audible. «Te dejé sola cuando más me necesitabas, y cuando volví, te traté como si fueras mi enemiga». «Te perdoné, Julián», dijo ella con los ojos humedecidos. «Te perdoné el mismo día que Dios me regaló un hijo como tú. Solo estaba esperando que tú también te perdonaras». Julián bajó la cabeza, respiró hondo. El viento le revolvió el cabello, y por primera vez en muchos años no se sintió sucio, ni indigno, ni perdido. Se sintió humano y listo para empezar de nuevo. De pronto, un relincho suave llegó desde el corral. Relámpago estaba ahí, como siempre, observando la escena con esa mirada suya que no necesitaba traducción. El animal meneó la cabeza y caminó hacia ellos con paso tranquilo. Emilia sonrió al verlo. «Mira nada más. Hasta él viene a ver si estás haciendo bien las cosas», bromeó. Julián rió por lo bajo. Una risa breve, tímida, pero honesta. «Creo que ya no me odia», dijo mientras acariciaba el cuello de Relámpago. «Tal vez sabe que estoy tratando». El caballo resopló y cerró los ojos por un instante.
fue como una bendición silenciosa. Aquel día, Julián lo dedicó a trabajar el rancho con sus propias manos. Cortó leña, arregló el portón de madera que tenía meses sin cerrarse bien, clavó las tejas flojas del gallinero, limpió el bebedero de los animales y hasta le dio una manita de cal a la entrada de la casa. Pero lo más importante que reparó ese día fue su manera de mirar a su madre. Cada vez que la veía pasar con la canasta de ropa, con el vaso de agua, con las flores secas que recogía del jardín, la observaba con otra luz. Ya no era solo su mamá, era una mujer que había aguantado la vida sin quebrarse, una mujer que lo había amado con un amor que no exigía nada, pero que daba todo. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás del cerro, Julián se acercó al porche con algo en las manos. Un letrero de madera que él mismo había tallado con la navaja de su padre. «¿Qué es eso, hijo?», preguntó Emilia curiosa. «Es algo que quiero poner en la entrada del rancho», dijo él mostrándoselo. La tabla decía: «Aquí vive un caballo con corazón de Dios». Emilia se llevó la mano al pecho. La emoción la desbordó, no solo por las palabras, sino porque entendió lo que significaban. Era su forma de agradecer, de reconocer que sin Relámpago, sin ese ser que había sentido lo que otros no quisieron ver, tal vez ella ya no estaría aquí. «¿Y lo vas a colgar tú solo?», preguntó ella, secándose una lágrima. «No, quiero que tú lo pongas conmigo». Y así lo hicieron. Clavaron la tabla juntos, justo al lado del portón, mientras el cielo se teñía de rosa y el viento fresco les acariciaba los rostros. Fue un acto sencillo, pero cargado de un simbolismo que solo ellos dos y Relámpago podían comprender. Más tarde, Julián se sentó en el mismo lugar donde días antes había llorado como un niño, pero esta vez no lloró. Esta vez oró. No con palabras, sino con pensamientos, con susurros al viento, con una promesa que hizo en lo más profundo de su ser: voy a ser mejor, no por mí, por ella, por él, por todo lo que destruí y quiero volver a construir. Y mientras el cielo oscurecía y el rancho se cubría de estrellas, una verdad empezó a germinar en ese suelo viejo y polvoriento. La redención no llega con grandes gestos ni con discursos bonitos. Llega cuando el orgullo se arrodilla y la humildad empieza a sembrar. Era domingo. El cielo estaba limpio, como recién lavado por Dios. El sol no quemaba, más bien acariciaba. El aire olía a tierra mojada, a pan recién horneado y a quietud. En Rancho El Refugio, las cosas ya no eran como antes. Había silencio, sí, pero ya no dolía. Ahora ese silencio abrazaba, daba paz. Era el silencio de quien ha sobrevivido a una tormenta y puede por fin mirar al horizonte sin miedo. Doña Emilia Andrade, vestida con su mejor rebozo color vino y el cabello trenzado como en sus tiempos mozos, colocaba flores en una vasija de barro. Las había cortado esa mañana, con la luz todavía azul y los dedos húmedos por el rocío. Flores silvestres, sin lujo ni perfume fuerte, pero con vida. Y eso era lo que más valoraba ahora, lo que tiene vida y se queda. En el centro del patio, junto a la entrada del rancho, brillaba bajo la luz del sol una placa de madera, la misma que su hijo, Julián, talló días atrás con sus propias manos. Ahí, grabadas con letras firmes, se leían las palabras que ya eran parte de la historia del pueblo. Aquí vive un caballo con corazón de Dios. La gente del pueblo pasaba, algunos a pie, otros en bicicleta, unos con sombrero en la mano y se detenían a mirar. Unos murmuraban, otros hacían la señal de la cruz, porque la historia del rancho ya no era un secreto. Se había corrido como fuego en hojarasca seca. Todos sabían que algo sagrado había ocurrido ahí, algo que no se podía explicar con lógica ni conciencia. Y todos sabían también que el protagonista no fue un hombre, fue un caballo. Relámpago, el alazán de ojos oscuros y paso firme, descansaba en la sombra del guamúchil, echado sobre la tierra,
como si también supiera que aquel domingo era especial. Su cuerpo grande, imponente, ahora irradiaba calma. Ya no estaba tenso, ya no vigilaba con la misma alerta de antes. Su deber estaba cumplido. Julián salió de la casa con una camisa limpia, bien fajada, y los zapatos recién boleados. No tenía prisa. Caminaba con la tranquilidad de quien ha aprendido a andar sin huir de sí mismo. Traía en las manos un cuaderno viejo, uno que encontró entre las cosas de su padre, lleno de notas, dibujos de herramientas y frases subrayadas con tinta azul. Una en especial le había hecho detenerse. Un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de proteger con su vida. Y ahí estaba él, dispuesto a proteger ahora lo que antes destruyó, su madre, su hogar, su dignidad. Se sentó junto a Emilia en la banca del porche. Ella lo miró de reojo y le dio un codazo suave, como solía hacerlo cuando era niño y se hacía el fuerte. ¿Ya le diste las gracias? ¿A quién?, preguntó Julián con una media sonrisa. «A quien tú sabes», respondió ella señalando con la mirada a Relámpago. Julián asintió, se levantó, caminó hacia el caballo y se agachó junto a él. No dijo nada, solo puso la frente contra su cuello, cerró los ojos y respiró. Ese gesto fue su oración. Una oración hecha de silencio, de reconocimiento, de respeto. «Gracias por no dejarme caer más bajo», murmuró apenas. «Gracias por defenderla, por salvarla, por recordarme quién era yo». Relámpago no se movió, solo exhaló lento, como si entendiera cada palabra, como si le respondiera con el alma. Más tarde llegó el padre Tomás, el párroco del pueblo, con su sotana blanca y un sombrero de palma. Venía con una botella de agua bendita y una sonrisa grande. «Me dijeron que aquí ocurrió un milagro», dijo al llegar, «y donde hay milagros hay que dar gracias». Reunidos en el patio, con vecinos alrededor y el viento jugando entre los árboles, el padre levantó la voz con solemnidad. «Dios habla de muchas formas, a veces con palabras y otras con actos, y a veces habla con un relincho». Todos rieron con ternura, Julián también, y por primera vez en mucho tiempo su risa fue libre. No tenía peso, no tenía máscaras. El padre bendijo el rancho, la casa, y cuando se acercó a Relámpago, el caballo inclinó levemente la cabeza, como si entendiera que ese momento no era común, que eso que le ponían en la frente no era agua cualquiera. Era el reconocimiento de lo divino en lo simple. Cuando la gente se fue, cuando solo quedaron los tres bajo la sombra tibia del atardecer, Emilia se levantó con esfuerzo y fue hasta el árbol. Tocó la corteza, acarició las ramas jóvenes y dijo en voz baja: «Este rancho se salvó, porque Dios no siempre manda ángeles con alas, a veces los manda con cascos y crines». Relámpago relinchó suavemente. Julián se acercó y puso una mano en su lomo. Emilia miró a su hijo, ese hijo que volvió, pero no con la misma alma, sino con una más humilde, más limpia. «¿Sabes qué pienso?», le dijo ella. «Que Relámpago no es solo un caballo, es un milagro con forma de bestia, un recordatorio de que aún hay bondad en este mundo y que Dios nunca se va, solo espera el momento perfecto para mostrarse». Y ahí, entre los tres, bajo el cielo dorado de San Miguel, se tejió una verdad que ningún viento podría borrar. Un animal salvó una vida, un relincho rompió una cadena, un hijo volvió a ser hijo, y una madre, que pensó que moriría sola, vio renacer el amor donde todo parecía perdido, porque al final no fue solo un caballo, fue el instrumento de un milagro, el alma justa que vino a hacer justicia. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Lo que vivimos juntos hoy no fue solo un relato, fue un reflejo de algo mucho más profundo, el poder del perdón, la fuerza del amor verdadero y la forma tan misteriosa en la que Dios se manifiesta, incluso a través de un caballo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿a quién necesitas perdonar antes de que sea demasiado tarde? ¿Estás escuchando las señales que la vida o Dios te está mandando?
¿Cuántas veces has ignorado a alguien que solo quería ayudarte, como Relámpago lo hizo con Julián? A veces no hace falta un milagro gigantesco. A veces el verdadero cambio comienza cuando abrimos el corazón y dejamos de huir de lo que más duele. Si esta historia tocó tu alma, si te hizo pensar en alguien o despertó algo dentro de ti, no te vayas sin dejar tu comentario. Quiero leerte, quiero saber qué parte te movió más. Y sobre todo, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Aquí encontrarás más historias que te inspirarán, te emocionarán y te recordarán lo que de verdad importa en esta vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces los animales entienden lo que muchos humanos han olvidado.